Los saluda otra vez Viviana Mondragón y aquí les vengo a hablar otra vez del tema de la violencia en contra de las mujeres. Hoy les quiero compartir de qué se trata el círculo de la violencia. En los otros videos de repente lo menciono y ha habido amigas y amigos que me preguntan, oye, pero ¿y ese tema cómo está? ¿Cómo está ese tema del círculo de la violencia? Y muchas veces cuando las personas que estamos involucradas en esos temas, pues pensamos que todo el mundo sabe de qué se trata. Y que cuando decimos que una mujer está atrapada en el círculo de la violencia, pues todo el mundo va a saber a qué nos estamos refiriendo. Pero bueno, para aclarar las dudas, para recordarlo a quienes ya saben de qué se trata, hoy precisamente quiero platicarles de ello. Y también les quiero avisar que en el próximo video vamos a platicar de otro tema que también es muy importante y que se llama los mitos de la violencia de género, en donde vamos a tratar de ver qué sí es, qué no es, y un montón de mitos que hay alrededor de este tema de la violencia que se comete en contra de las mujeres. Entonces, hoy les voy a hablar del círculo de la violencia y de cómo es que muchas mujeres llegan a estar atrapadas en ese círculo. Y espero que esto nos ayude a comprender cuál es la situación que viven todas las mujeres que viven violencia en sus casas, por sus parejas, en el ámbito doméstico, en el ámbito donde a veces pensamos que es el refugio, en realidad muchas veces no lo es. Entonces, bueno, como siempre les voy a poner una presentación en donde vamos a ver algunos de los, digamos, imágenes o ideas generales del tema que vamos a hablar. Entonces, ¿qué es el círculo de la violencia? Y antes de empezar a explicarlo y todas las fases que lo componen, quisiera arrancar esta reflexión con una frase que siempre le digo a mis amigas y amigos que me preguntan, ¿cómo es posible que esta mujer esté con alguien que la golpea, que la maltrata, que le grita? ¿Cómo es posible que esté ahí? Y lo que yo siempre les digo es que debemos entender que el proceso de la violencia es precisamente eso, es un proceso. Entonces, yo siempre les digo, mira, en la primera cita no te va a pegar. O sea, ningún hombre en la primera cita le va a pegar a una mujer. Normalmente, cualquier relación de pareja, de noviazgo, matrimonio, de vida en unión libre, incluso a veces, pues bueno, de parejas que llevan muchos años, incluso a veces parejas que se han separado y que luego regresan, etcétera, pues no empieza la cosa con golpes, no empieza el tema de la violencia en la primera cita. Ahí yo les pongo una foto y seguramente muchas de mis amigas que han tenido pues este infortunio de vivir la violencia, pues les va a sonar muy familiar. Las primeras citas son todo miel, todo dulzura, todo encanto, ¿no? Y las flores y los chocolates y los regalos y las palabras bonitas y esta lógica de la conquista. O sea, verdaderamente pues por ahí empieza todo. Uno se empieza a involucrar emocionalmente con una persona. Ahorita les voy a decir un poquito que para los psiquiatras no necesariamente implica que uno se enamore, pero bueno, uno empieza a sentir esta atracción y estas ganas de querer estar con alguien, precisamente porque parece alguien encantador, alguien que pues nos hace sentir muy bien. Y la violencia va aumentando conforme va pasando el tiempo y conforme la relación va avanzando. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Cuando una mujer ya está viviendo gritos, jaloneos, golpes o violencia sexual o violencia económica, pues es porque ya pasó por un proceso complejo, con un proceso paulatino en donde el tono de la violencia va subiendo. Así como cuando le subimos el volumen en el coche, que vamos escuchando la canción que nos gusta y le subimos, pues sí, desde abajo. Se comienza desde, a veces ni siquiera con un jaloneo, a veces se comienza por actitudes que muchas veces pues no estamos perfectamente conscientes de que son violencia. Y para eso, fíjense que hay un trabajo que yo les quiero compartir que hizo el Instituto Politécnico Nacional
en su unidad de género, hizo una cosa de la que a lo mejor muchos ya han oído hablar y que es precisamente el violentómetro. Y en el violentómetro, el Instituto Politécnico Nacional nos dice desde dónde empieza la violencia, o sea, cuáles son como los primeros signos de violencia y que si nosotras los dejamos pasar, la violencia va escalando. Y va escalando porque, como nos dicen los psiquiatras, si tú le permites a la otra persona que te haga una broma hiriente, como es la primera parte que aquí vemos, y dices, ay, bueno, pues fue una broma nada más, no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El mensaje que le estamos mandando a la otra persona es que eso lo permitimos, que nuestro límite no está ahí. Y entonces, pues su siguiente actitud ya no va a ser solamente esa broma, ¿no? Ya puede ser chantajear, por ejemplo, ¿no? O mentir, o engañar, o ignorar, ¿no? Cuando le aplican a las mujeres la ley del hielo. Y así va aumentando el tema de la celotipia, de los celos. Yo sí les quiero decir aquí, los celos no son amor, los celos son una forma de control que otra persona quiere ejercer sobre nosotros. Y entonces es muy importante que entendamos que todo empieza con miel, con dulzura, con encanto, y poco a poco se puede ir convirtiendo en esto que muy atinadamente tenemos enfrente, en un escalamiento de la violencia que va desde algo que parece que no daña hasta después ya humillaciones en público, controlar a la persona cuando sale, cuando no sale, controlar si ve a su familia, si ve a sus amigos. Un poquito de eso ya lo platicamos en otro de los videos, ¿sí? Hasta empujar, cachetear, golpear, patear, amenazar con objetos que pueden ser mortales. Y desafortunadamente, lamentablemente, muchas veces, si no en este escalamiento, si no vamos poniendo un alto, el asunto puede terminar de manera muy trágica con el asesinato de una mujer, con un feminicidio. Entonces, es muy importante que tengamos claro que la violencia no empieza con unas cachetadas. O sea, todas decimos, oye, pues si en la primera cita me pone unas cachetadas, pues salgo corriendo y no lo vuelvo a ver. No, las cachetadas ocurren cuando ya estamos bien involucradas emocionalmente. Entonces, eso es muy importante que lo sepamos y que sepamos que le ocurre a las mujeres que viven violencia, ¿no? Cuando les preguntamos, ¿cómo es posible que vivas ahí? Bueno, pues es que no, o sea, esto no empezó así, o sea, no empezó dándome unas golpizas y mandándome al hospital, no, o sea, empezó de una manera seductora, diríamos, ¿no? De encanto, de enganche, dicen los psiquiatras, porque lo que los psiquiatras nos dicen es que las personas se enganchan. Entonces, bueno, así empieza la cosa. Y luego tenemos que comienza en cada uno de estos escalamientos, la mujer se va encerrando a sí misma en este círculo de la violencia. ¿Cuáles son las fases del círculo de la violencia? Y miren, hay autores que dicen que son 5, otros que dicen que son 3, otros que dicen que son 4. Para efectos, la verdad es que pueden ser 3 o 5. Los que dicen que son 5 son algunas de estas desglosadas. Y ahorita se las voy a explicar de manera detallada cada una. Pero lo que todos los autores coinciden, psicólogos y psiquiatras, es, primero hay una aparente calma. Todo parece tranquilo, no pasa nada, pero durante esa aparente calma va habiendo una acumulación paulatina de tensión, tanto de la persona que es agredida como de la persona que agrede. Ambos van acumulando tensión en una situación que es de aparente calma, donde no pasa nada, ¿no? Todo está tranquilo. Luego viene la segunda fase, que es la fase de la explosión violenta, la fase de las agresiones. Y aquí quiero hablar no solamente de las agresiones físicas, porque muchas veces decimos, ¡ay, ya la golpeó! Pero no solamente las agresiones físicas son violencia, como ya lo hemos estado viendo. Entonces, hay una explosión violenta, un gritoneo, un jaloneo, una escena de celos, etcétera, ¿sí? Y se da esta explosión, en donde pues hay un desfogue, ¿no?
pues ahora sí que del no control de la ira que tiene el agresor y pues bueno, de la víctima que vive esa violencia. Y luego pasamos a una etapa que se llama de reconciliación, algunos incluso le llaman la luna de miel. Y aquí esta etapa es verdaderamente la que hace que muchas mujeres se queden ahí en medio de ese círculo y se queden atrapadas. Porque es, digamos, como la especie de ganancia secundaria que tienen de esa violencia. Cualquiera diría, "Ay, pero ¿qué ganancia puedes tener?" Bueno, pues para muchas mujeres esos momentos de reconciliación, esos momentos en donde ese que era súper encantador, ¿no? Cuando nos conoció y que nos decía cosas bonitas y que nos llevaba flores, serenatas y etcétera, ese regresa. Entonces, ese momento de la reconciliación es el más peligroso, diría yo. Bueno, el otro de la explosión también, porque hay mujeres a las que les puede costar la vida, pero yo diría que es peligroso para poder quedar ganchada en el círculo de la violencia. Entonces, hay una etapa que luego empieza otra vez, ¿no? Aparente calma, acumulación paulatina de tensión, otra vez otra explosión, que generalmente, pues en la siguiente explosión, como lo vimos en el violentómetro, sube de tono y sube otro escaloncito el agresor, ¿no? O sea, si nosotros lo dejamos llegar al primer escalón, que es ya me jaloneó, el siguiente escalón ya no va a ser un jaloneo, ya va a ser un jalón de cabellos o ya va a ser una cachetada, ¿sí? O un empujón, o sea, va subiendo de tono la violencia y las agresiones que se cometen en contra de las mujeres. Incluso hay algunos autores que dicen que esto no es un círculo, sino una espiral, porque va comenzando como un círculo chiquito y se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, conforme las explosiones violentas aumentan. Entonces, estas son las fases del círculo de la violencia. Ahora, ¿en qué consisten cada una de ellas? Yo aquí vamos a empezar con las de aparente calma. A ver, ¿cómo son las de aparente? Pues comienzan todo con frases que empiezan a hacer que la relación se tensione. Hay una acumulación de tensión, yo les decía, de ambas partes. Por ejemplo, el agresor comienza a decir, bueno, cosas como, te quiero tanto, pero no me gusta que nadie te mire, ¿no? Eso es como una primera señal, ¿no? Y cada mujer va recibiendo cierto tipo de frases o cierto tipo de expresiones o cierto tipo de palabras o de actitudes, donde empieza a identificar cómo la tensión se va acumulando. Algunas de ellas, por ejemplo, si el marido les hace la ley del hielo, es que ya me dejó de hablar. Ay, es que, no, pues es que no me habla, Filiberto no me habla porque se enojó conmigo porque X, Y cosa, ¿no? Sus camisas no estaban almidonadas o yo qué sé, porque normalmente suelen ser los conflictos, o se enojó porque fui a ver a mi mamá y no le avisé, y entonces comienza a acumularse esa tensión. La tensión en el agresor comienza a acumularse porque el agresor de alguna manera comienza a sentir que la otra persona se sale de su control. Tenemos que recordar que lo que buscan los agresores es controlar la voluntad de la otra persona, en este caso de las mujeres. Y las mujeres van sintiendo también que se acumula tensión porque reciben esas señales que dicen, chin, ya se está enojando, ¿no? O sea, ya está algo fallando. Yo aquí les cuento algo de cuando mi exmarido, algo que a mí me pasaba, yo tenía un trabajo que era muy absorbente y yo me acuerdo mucho que me daban las 9 de la noche en el trabajo y no les quiero contar el estrés que ya me generaba. O sea, me dolía el estómago de la colitis y hasta sudaba de que, chin, o sea, ya me dieron las 9 de la noche, voy a llegar tarde a la casa y ya sé que el otro se va a enojar, no me va a hablar, me va a decir un montón de cosas. O sea, entonces yo me daba las 9 de la noche y era una tensión que no les puedo explicar. Entonces, muchas mujeres ya lo saben, ¿no? Yo recuerdo cuando era niña también una amiga de mi mamá que decía, ay, era el cuarto para las 6 de la tarde y estuviera haciendo lo que estuviera haciendo, ¿eh? Yo ya me voy porque va a llegar Pancracio y entonces, cuando llegue tiene que estar la comida caliente y yo arreglada y quién sabe cuánta cosa, porque si no, se va a enojar.
Y entonces hay muchas mujeres que comienzan a interpretar estas señales de cuándo se va acumulando la tensión, ¿sí? Y aquí, como podemos ver, las frases o las cosas que les dice el agresor a las víctimas va subiendo de tono conforme se va acumulando más tensión. Y si primero es te quiero tanto que no me gusta que nadie te vea, al rato es a dónde vas tan arreglada, ¿verdad? O a quién estabas mirando. O las mujeres que salen a la calle son unas locas y después ya no son locas, ¿verdad? Ya sube de tono el insulto. Tu familia es una mala influencia, a tus amigas no las quieren porque son unas locas, entonces ya no te tienes que juntar con ellas, ¿no? Y luego ya empiezan con calificativos y frases que van demeritando y van desvalorizando toda la autoestima de las mujeres, ¿no? No vales nada, todo me lo debes a mí, si no, sin mí no eres nadie, ¿no? Tú me tienes que seguir, esa era una frase que tenía mi ex marido, me la decía todo el tiempo, mi carrera es mejor que la tuya, vestida así nadie te va a tomar en serio, y entonces las frases comienzan a subir de tono, ¿no? Desde un mi amor, como la foto que vemos ahí, hasta ya eres una inútil, o cállate, o... Y a veces son frases, pero a veces también son actitudes. Hay mujeres que ya están tan atrapadas en ese círculo de la violencia que basta con que el marido les eche una mirada para que ellas ya sepan que el asunto o sea, ya se descompuso. Y entonces va aumentando la tensión. Hay una aparente calma y entonces todos los que estamos afuera vemos a esa pareja normal, tranquilo, de repente, pues, ¿no? Se dicen sus cosas, pero todo está tranquilo, todo está normal. Hay una calma aparente, pero este periodo acumula tensión hasta que el agresor siente que la persona de alguna manera se le está saliendo de su control y entonces hay una explosión violenta, hay un conjunto de agresiones. Un conjunto de agresiones que, como yo les decía, pueden ser frases, pueden ser gritos, o pueden ser ya agresiones físicas, sexuales, ¿no? Y empiezan ya a subir de tono, ¿no? El ya no te soporto, me tienes cansado, o cuando golpean a las mujeres o las están maltratando, es que tú te lo buscaste, ¿no? Tú haces que me ponga mal. Normalmente el agresor siempre culpa a la persona de su propia actitud, ¿no? Eres una desconsiderada, no me entiendes, tú tienes la culpa de esto. Esa es una frase y una actitud muy recurrente. El agresor siempre va a culpar a la víctima de lo que le está ocurriendo. Siempre haces lo mismo, te voy a dejar y me iré con otra, eres una cualquiera y pues a ver si así entiendes. Yo en de a ver si así entiendes me acuerdo mucho que un día que pues el único día, porque después de que a mí me golpeó mi ex marido, pues yo lo dejé. Fue un asunto muy difícil, pero recuerdo mucho que me dijo, es que un día tu abuela, o sea, mi abuelita, supuestamente él me dijo que le había contado, mi abuelita, que mi abuelo un día le había pegado y que pues después de que le pegó por no sé qué problema tuvieron, ella entendió. Y que entonces él creyó que si él me pegaba, pues yo también iba a entender. Lo cual, pues todo era mentira. O sea, a mi abuelo nunca le pegó y esa historia quién sabe de dónde la sacó él, pero le servía para poder justificar su acción. Entonces, normalmente cada explosión violenta y cada agresión siempre va en aumento en esta espiral que yo les comento, ¿sí? Como ya les había comentado en otro de los videos, las mujeres que ya están viviendo estas agresiones normalmente se sienten muy solas y generalmente han sido apartadas de sus amigos o de su familia. Entonces, bueno, así ocurren las explosiones violentas y no les quise poner más frases y más cosas de las que una víctima puede escuchar. Son muy duras, son muy difíciles y sobre todo cuando hay intentos de feminicidio, cuando hay agresiones que afectan la integridad física de las mujeres. Y entonces, bueno, pues hay cantidad de explosiones violentas. Otras explosiones violentas, por ejemplo, puede ser cuando una mujer depende económicamente de su agresor, porque a lo mejor ella decidió
no trabajar para dedicarse a cuidar su familia, su casa, sus hijos, ¿no? Todo su entorno familiar. Y entonces depende económicamente del varón y como todos sabemos en esta estructura cultural y social que tenemos, se entiende que entonces los recursos son de él cuando se ignora todo el trabajo no remunerado que hacen las mujeres. Pero entonces lo que hacen es limitarle los recursos a las mujeres y esa es otra forma de castigarlas. Entonces, expresiones como estas, jalones de cabellos, golpes, empujones, aventones, alguna vez ayudamos a una víctima a la que el marido le había echado el carro encima, o que la amenazaba con que iba a matar a su hijo. Entonces son realidades muy crudas, muy difíciles. Las explosiones violentas pueden tener una escala como la que vimos en el violentómetro hasta costarle la vida a las mujeres. Entonces, estas son algunas de ellas, de estas violentas. Y la última fase, la que tiene que ver con la reconciliación y la luna de miel. Y estoy segura que hombres y mujeres que veamos esta foto nos vamos a sentir muy identificados, porque en algún momento de nuestra historia, e independientemente del nivel de violencia que nos haya tocado vivir, les puedo asegurar que esta imagen es muy familiar. Y es precisamente ese momento en el que las mujeres se ganchan con hombres que son violentos. Los psiquiatras hablan mucho de que más que un proceso de enamoramiento, es un proceso de enganchamiento. Y tiene que ver con que la situación emocional de una mujer tiene ciertas características que empata o se gancha con las características emocionales de algunos hombres. Por eso es muy importante, como parte del proceso para superar y para la violencia y para salirse de este círculo, comenzar con una terapia psicológica y con un grupo de ayuda de personas que hayan vivido lo mismo que estamos viviendo, para que tengamos un soporte emocional que nos permita romper ese círculo. Entonces, ¿qué pasa con la reconciliación? Pues normalmente después de un acontecimiento violento, me ha tocado escuchar muchas historias, ¿no? De mujeres que, pues es que me pidió perdón, me dijo que no iba a volver a ocurrir, que perdió el control, o había tomado, y lo que pasa es que cuando tomó, pero él normalmente no es así, y entonces comienza un proceso de justificación, pero también de arrepentimiento del violento. O sea, el violento pide perdón, promete que no va a volver a suceder, reitera en culpar a la víctima y le dice, es que tú me provocas, ¿no? O me dieron muchos celos. O sea, hay un conjunto de justificaciones de por qué ocurrió esta explosión violenta, ¿sí? Si yo te quiero tanto, me moriría sin ti, por eso me volví loco y por eso reaccioné de esa manera. Te juro por mi madre y por Diosito Santo que no va a volver a pasar, que de aquí en adelante todo va a ser diferente, soy un tonto, perdóname si tú eres lo que más te quiero, y un largo compendio de etcéteras, de frases que hacen sentir a una mujer que se siente sola, que su situación emocional es de una gran soledad y de una gran minusvalía que se ha ido construyendo poco a poco, o que más bien se ha ido destruyendo la valía de esa mujer. Que resulta que hay una sensación en las mujeres que viven violencia que llegan a sentir que no tienen nada y que efectivamente le creen a los hombres eso de que sin ti no soy nada. Y llegan a creer que no tienen nada y entonces, ¿qué es lo único que tienen? Lo único que tienen es a su violento. Al único que tienen es a ese ser encantador que regresa en esta etapa, en esta fase de reconciliación, también llamada luna de miel. Se vuelve a aparecer. Ese que nos conquistó, que nos llevaba rosas, que nos llevaba serenatas, que nos hablaba de manera cariñosa y bonita. Y entonces hay un proceso de reconciliación.
Un proceso de reconciliación en donde esa persona, el agresor, controla sus ímpetus por un tiempo, hasta que comienza a acumularse otra vez la tensión, controla su violencia lo más que puede, y entonces vuelve a ser encantador, vuelve a conquistar a otra persona, y entonces le da algo a cambio a la mujer. Y ese es el proceso en donde se gancha. En el momento en el que la mujer, a partir de estas falsas promesas de que va a cambiar, a partir de todas estas expresiones de arrepentimiento, todas estas muestras de cariño, todas estas muestras de ese ser encantador que nos enamoró, pues nos convence, nos vuelve a convencer lamentablemente. Y este es un paso muy peligroso, porque al perdonarlo y al volver con él, nos estamos enganchando. Y le hacemos saber que lo que hizo no es todavía nuestro límite, que puede seguir adelante. Y es peligroso porque después de que se vuelva a instaurar una aparente calma, se va a volver a acumular tensión y entonces el próximo estallamiento violento puede ser más violento. Puede incluir algunas otras de las partes que yo les platicaba del violentómetro. Por eso es que debemos tener mucho cuidado. Y por eso es que a veces, cuando llega una persona a pedirnos ayuda, incluso a veces en un imaginario de lo que hay en la mente de, por ejemplo, los ministerios públicos, cuando una mujer va a denunciar. Ay, pero es que esta señora ya vino a denunciar y al rato va a perdonar al marido. Y entonces se vuelve un jaloneo entre que esta circunstancia de perdonar al agresor y de regresar con el agresor está puesta a juicio de la sociedad y es altamente juzgada. Y entonces las mujeres que son víctimas de violencia, que viven la violencia, que a lo mejor sí quieren salir de ahí, pero que están atrapadas. Y entonces, pues los que están afuera dicen, pero si ya lo perdonó, mira, ¿no? Lo que yo les ponía la vez pasada de ejemplo, pues ¿para qué te metes si al rato la señora va a defender al marido? Y sí, sí lo va a defender porque está atrapada ahí, porque emocionalmente no tiene algún lazo que alguien le haya echado para poder salir de ese círculo. Por eso es muy importante trabajar con la autoestima, con la recuperación de la autoestima, con la regeneración de la autoestima de las mujeres, porque conforme comienzan ellas a reconstruir su autoestima, a aprender a valorarse, a ver lo valiosas que son, entonces toman otras decisiones. Muchas veces toman la decisión de dejar a la persona, toman la decisión de denunciar, toman el valor que se requiere para, por ellas y por sus hijos, romper ese círculo de la violencia, de ir a un refugio. Y muchas veces es un instinto de supervivencia para muchas mujeres que saben que quizá la próxima vez les pueda costar la vida. Pero ¿saben qué? Sí se puede. Sí se puede salir de la violencia. Sí se puede superarla. Sí se puede romper ese círculo. Hay que entender que si duele, no es amor. Que el amor no tiene por qué doler. El amor no debe doler. ¿Es posible romper esas cadenas? ¿Es posible romper ese círculo? Sí se puede. Hay muchas mujeres que lo han hecho. Y créanme, que hoy llevan una vida libre de violencia, que hoy tienen una vida nueva en donde reconocen lo valiosas que son, en donde reconocen que son mujeres con una gran cantidad de cualidades que reconstituyen su autoestima y reconstruyen sus propias vidas. Y muchas veces no solo sus vidas, sino las de sus hijos. Entonces, así funciona el círculo de la violencia. Sí se puede romper. Somos muchas mujeres que hemos logrado superarlo. Y yo estoy segura que cada vez seremos más. Porque estando conscientes de esta situación emocional en la que están atrapadas las mujeres, yo también estoy segura que muchas amigas y amigos que están afuera de ese círculo de la violencia que vive algún familiar, algún amigo o algún vecino, vecina,
lo vamos a entender de otra manera y vamos a ver el problema con otros ojos. Yo hoy les quiero invitar, las quiero invitar y las voy a estar invitando en todos mis videos a que se animen. Sí se puede vivir sin violencia y se vive muy feliz sin violencia. Hay que animarnos a romper esas cadenas, hay que animarnos a romper el círculo de la violencia y entender que el amor no tiene por qué doler. Entonces, pues quiero dejarles este mensaje. Seguimos en el confinamiento todavía y todavía va a durar unas semanas, un par de semanas. Seamos fuertes, seamos valientes. Si estás viviendo violencia, amiga, en este momento voy a volver a dejar en mis redes sociales la posibilidad de que vean ustedes algunos números y algunas instituciones que nos pueden ayudar. Aquí en mis redes sociales se los voy a dejar para que no se queden calladas. No estás sola y levanta la voz y vamos a salir adelante. Les mando un gran abrazo virtual. Quédense en casa. Pero si tu casa no es un lugar de paz, hay una alternativa. No estás sola. Llámanos, búscanos. Estamos dispuestos a ayudarte. Hay muchas instituciones y muchas organizaciones y muchas amigas con las que puedes contar. Los dejo y espero que tengan una gran semana. Les mando un gran abrazo. Muchas gracias.